Hace unos días, un youtuber que ya muchos conocen que de igual forma habla sobre la serie, le hizo una pequeña entrevista al actor de doblaje Jesús Barreda, quien últimamente ha tomado mucha importancia por su trabajo doblando la serie. Y bien, para los que aún no lo conocen, Jesús Barreda es un actor de doblaje que da voz a Adrien y Cat Noir en la serie de Miraculous Ladybug, pero en España. Y bueno, tuvieron la oportunidad de hacer una entrevista en la que ha revelado varias cosas sumamente interesantes, que nos deja con mucha intriga acerca de a qué se refiere este actor con esas palabras. Y bien, en este video estaremos hablando de ellas punto por punto de cada spoiler que ha sido revelado. Pero antes de comenzar, vamos con el juego de hoy. Las personas que adivinen qué capítulo es con estos emojis ya saben que les daré su corazón, así que vayan dejando sus respuestas. También recuerda darle clic al botón de suscripción activando la campana de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distensión! Número 1. Un final diferente. Una de las primeras declaraciones que ha dado este actor es que el final de esta cuarta temporada no va a ser tan heroico como otros finales, ya que según las palabras de Jesús, este final nos va a dejar muy preocupados y va a ser muy abierto para la temporada siguiente, es decir, la número 5. Y bien, ¿a qué se refiere con esto? Principalmente hablando del por qué no va a ser tan heroico según él, es que tal vez se refiere a que esta vez la victoria va a ser del villano, o incluso se refiere a que Ladybug y Cat Noir no van a ser los héroes del capítulo de una manera buena, sino algo que afecta a los demás. Tal vez por eso dice que no es un final tan heroico como el de Miracle Queen, que ya sabemos lo que pasó. Por su parte también dice que será un final abierto, y ya se ha confirmado que este final de temporada tendrá un cliffhanger, lo cual es un final donde nos dejan en suspenso, donde se revele algo y pum, termine. Y la continuación de esto es hasta la temporada siguiente. A esto se refiere el cliffhanger, y en este caso la cuarta temporada podría terminar con algo realmente devastador, pues dicen que este final nos va a dejar muy preocupados. Además, recordemos que otros actores de doblaje también han quedado totalmente sorprendidos por este final. Y bueno, básicamente el final se vendrá muy intenso, cerrando con tal vez una enorme revelación o algo, qué sé yo. Algo va a pasar que nos va a reventar la poca o casi nada estabilidad emocional que tenemos. A mí realmente se me vienen muchas ideas locas de lo que podría pasar, la verdad. Sin embargo, aún no sabemos con certeza qué es lo que nos espera. Este final lo venden como algo muy prometedor y ojalá, espero que no estén exagerando y de verdad sea tan bueno como lo dicen, no como lo que ocurrió en el capítulo de Efímero, que ya saben lo que pasó. De cualquier forma, saben que aquí estaremos informándote sobre todo y el final de temporada. También déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta primera declaración. ¿A qué crees que se refieren con un final no tan heroico? Número 2. Felix será muy importante. Si Felix aparece en un capítulo, es evidente que el episodio se va a poner muy bueno. Felix realmente es un personaje interesante y hace que el capítulo sea mejor. Y según esta segunda declaración dada por Jesús Barreda, Felix va a aparecer en los dos últimos capítulos finales y va a ser muy importante. Pues bien, ya lo dijo, Felix va a ser de gran importancia en este capítulo, o mejor dicho, en estos capítulos finales, pues como ya muchos lo hemos teorizado, él es quien robará el Miraculous del pavo real. Además, en esta alerta Miraculous revelada por Mundo Globe, vemos a un Adrien, y con esta declaración casi nos confirma que este chico que vemos aquí podría realmente tratarse de Felix y no de Adrien, pues es muy obvio. Yo personalmente no creo que sea Adrien. Por su parte, Felix estará en el final al igual que Layla Rossi, otra de las cosas más esperadas por el fandom de Miraculous, pues hemos esperado que en algún momento de la serie estos dos malvados se crucen, y al parecer en este final ya podría estar pasando. También hay que recordar esta escena donde vemos a Layla y a Adrien abrazándose, y con esta declaración dada por el actor nos abre la posibilidad de que este chico que abraza a Layla de igual forma sea Felix y no Adrien, y así finalmente estos dos se conozcan. La verdad, estos dos villanitos o semivillanos la van a dar muy bien. Y bueno, como lo dije, Felix aparecerá en los dos episodios finales, el último ataque de Shadow Mode, riesgo y contraataque. Con esto suponemos que Felix tendrá un rol muy importante en este final. Es obvio que él va a ser de gran importancia, no creo que solo salga de relleno. Si va a aparecer en el final es porque él va a dar un giro al capítulo al igual que Layla Rossi. Otra de las cosas que nos hace preguntar esta declaración es cuál es el motivo por el cual Felix ha
ha regresado para este final. La verdad es que son muchas alternativas. Una de ellas tal vez podría ser que Adrien le ha pedido de favor que se haga pasar por él, tal vez, no sé. Recordemos que Adrien se irá con Layla de París y tal vez Félix se haga pasar por Adrien y así Félix se vaya con Layla, es una posibilidad. Otra tal vez tiene que ver con la sorpresa que Gabriel le guarda a su sobrino. Recordemos que el capítulo Gabriel Agreste tuvo una escena postcréditos que seguramente se conectará con el final, y en esta misma vemos que deja los Miraculous detrás del cuadro de Emily, diciendo que guarda una sorpresa a su sobrino Félix para cuando él regrese, y con esto tal vez podemos deducir que fue él, Gabriel, quien ha llamado a Félix para llevar a cabo aquella sorpresa y con intenciones de robar el anillo, o tal vez otras cosas, no sé. La verdad, aquí ya entran muchas posibilidades, pero dime tú en los comentarios, ¿por cuál razón crees que Félix haya regresado? Punto número 3. Final devastador. En esta tercera declaración, Jesús Barreda dice que este final de temporada lo describe con una sola palabra: inesperado. Bien, pues esto ya lo hemos hablado en más videos. Un final inesperado, impactante, revelador, choqueante, devastador, son muchas de las etiquetas que le podemos colocar a este capítulo, pero hasta no ver, no creer. Por eso digo, kiddies, que no se hagan altas expectativas, pues ya vieron lo que ocurrió en el capítulo de Efímero. Pero bueno, tal vez este capítulo final sí dé un giro inesperado y de verdad nos sorprenda. Antes de continuar con este video, recuerda suscribirte a este canal para enterarte de las novedades más recientes de tu serie favorita, Miraculous Ladybug. Continuando, entrando en contexto, ¿a qué se refiere el inesperado con este final? Tal vez puede ser inesperada la acumatización de Marinette, es inesperado que se revele que Adrien es un sentimonstruo, es inesperado cualquier cosa que no nos esperemos, literalmente. Aquí sí ya no quiero entrar en detalles porque son muchas cosas inesperadas de las que podrían pasar, pero bueno, ya solo nos queda esperar para ver el capítulo. Punto número 4. La temporada 5 llegó. En esta cuarta declaración, Jesús Barreda nos dio otro spoiler, noticia, como lo quieras llamar, acerca de la próxima temporada. Pues dijo que ya el 14 de febrero, él ya va a doblar los primeros 3 capítulos de la quinta temporada. Así es, en unos días ya van a comenzar a trabajar en la temporada siguiente, la número 5. Al parecer, esto está llegando demasiado rápido. Si las cosas van bien, es muy posible que no tengamos que esperar mucho tiempo para ver la quinta temporada. Pues si ya van a doblar al menos los 3 primeros capítulos, es porque tal vez ya casi están terminados los primeros episodios de la quinta temporada. Ojo, estoy diciendo solo los primeros, no todos. Pero bueno, esto es solo para España. No sabemos si Mundo Globe también trabajará en ello este mes, o México. Aunque no creo, pues México siempre es el último en sacar los nuevos episodios. Y bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Este final promete ser el mejor de las 4 temporadas, pues estará muy potente. Y más el regreso de Félix en estos capítulos finales, todo pintará para ser un excelente final. Realmente ya estoy muy ansioso por verlo. Me intriga saber qué es lo que va a pasar ya. Y algo que de verdad espero es que no nos arruinen este final. Que Mundo Globe no revele un tráiler que revele mucho más de lo esperado, para que realmente sea un final inesperado, como lo dice Jesús Barreda. Deja tu opinión y teoría en los comentarios, que los estaré leyendo todos. Suscríbete al canal activando las notificaciones para no perderte las novedades más recientes de tu serie favorita, Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, chicos, yo soy Kiddy Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!